En el capítulo anterior les mostramos el Parque Nacional Tierra del Fuego y les contamos por qué no hay que ir a ese lugar. No hay que venir a Ushuaia porque te deja la vara muy alta de los lugares. Es tan precioso todo. Que después, claro, vamos a ir a otros lugares que todos son hermosos, pero esto es muy bello. Con ese video terminamos nuestra visita a Ushuaia, una ciudad que nos enamoró. En este video llegamos a otro lugar que nos emociona muchísimo y en el que tendremos sorpresas. En esta ciudad, gente, vamos a abandonar la camioneta. Somos Mecha, Wally e Indio, viajamos en esta casa rodante, ya hemos recorrido mitad de Argentina, desde el centro al norte, también visitamos el país vecino de Brasil y hoy nos encontramos descubriendo la Patagonia Argentina. Acompáñanos a ver qué pinta. Hemos agarrado oficialmente la ruta 40 hacia el norte, nos vamos, estamos a 150 kilómetros de Calafate. Amigos y amigas, viendo que pinta, ha llegado a El Calafate. Estamos muy emocionados por agarrar esta parte de la Ruta 40 donde sabemos que hay mucho para ver, mucha Patagonia por recorrer y estamos muy ansiosos de mostrárselas a ustedes. Ahí está Tocallita, vean que bien. Al lado están los amigos de Plan Pangea que justo están recorriendo acá la Patagonia y ya nos cruzamos, ya estuvimos compartiendo. ¿Y dónde conseguimos lugar? Bueno, estamos ahí, nuestra camioneta hermosa, la Tocallita. Estamos al lado de uno de los carteles de Calafate. Por lo que vimos ayer había uno en la entrada y acá tenemos otro. El día está muy precioso y hay que aprovechar hoy, disfrutar de este sol porque vimos en el pronóstico que se vienen días de lluvia y nieve acá en el Calafate, pero esto no va a obstruir ninguno de nuestros planes y vamos a mostrarle paisajes hermosos. Y toca contarles que en esta ciudad, gente, vamos a abandonar la camioneta. Así es, llegamos acá y toca dejar a nuestra tocaya por unos días nomás, obviamente, porque viene familia a visitarnos al Calafate, viene el papá de Mechi con su pareja a visitarnos acá. Así que vamos a estar 4 días en una casita acá, se los vamos a mostrar para que vean cómo es un hospedaje acá en el Calafate y nosotros también vamos a aprovechar de comodidades que no solemos tener en la camioneta. Porque está bueno cuando vivís viajando en una casa rodante, cada tanto meter un descanso en una casita, la verdad que viene bien. Una ducha calentita, un sillón donde acomodarse, un lugar donde poder cocinar más cómodo. Bueno, cosas que obviamente se extrañan en el día a día, pero al viajar en casa rodante uno lo deja de lado porque lo demás obviamente pesa mucho más, que es estar viajando todo el tiempo y viendo lugares hermosos. Salimos a tomar unos matecitos, se veía un sol espectacular, está súper lindo el día, hace días y días que no salía el sol tan fuerte, pero tampoco va a durar tanto porque hay mucho viento. Se veía más lindo dentro de la camioneta sin viento que acá afuera, que igual es precioso, la verdad que el paisaje es muy muy lindo. Y ahora nos vamos a hacer compras, a llevar a arreglar la computadora y a esperar a la familia. ¿Hay alguien conociendo el Calafate? Hola Indio, saluda a la cámara, es tu momento, es tu momento. Suscríbanse, suscríbanse. Es el gato más hermoso, sin duda. El gato más lindo de la Van Life. Hemos regresado de los quehaceres, fuimos al supermercado y llevamos a arreglar la computadora que se nos rompió. Caput, no carga directamente, así que la llevamos a arreglar y quiero que sepan que los videos que están viendo ahora los estamos editando con el celular, así que nos estamos volviendo locos hasta que arreglemos la computadora. Y la idea de este video es mostrarles un poquito de Calafate y especialmente una excursión que les vamos a mostrar, que vamos a hacer de navegación para ver glaciares, así que estamos muy emocionados. Voy a mostrarles ahora algo que pasó acá de noche en el cartel de Calafate. Miren qué bonito cómo se ilumina de noche el cartel de Calafate. Al atardecer es muy bello también, no llegué a filmarlo porque no estábamos. Pero también se va poniendo todo el cielo con el color anaranjado al atardecer
y el cartel de Calafate. Mucha gente viene a esa hora a sacarse fotos. La verdad que muy muy lindo. Nuevo día en Calafate, vinimos al aeropuerto a buscar a la familia de Mechi. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, viene mi papá con su pareja a pasar unos días, así que súper feliz. En estos momentos Mechi es como una niña. Vuelve a tener 6 años, más o menos, esperando a su papi. Amigos y amigas, estamos en una casa convencional y hablo un poquito bajito porque se fueron todos a dormir la siesta y quiero aprovechar para mostrarles esta casa hermosa en la que nos vamos a quedar un par de días en reemplazo de Tocaya. Lo primero que les quiero mostrar es donde está Tocayita acá, resguardada. Tenemos estacionamiento propio. Gracias a Tocaya, por tanto, te vamos a dejar por un par de días. Y en el ingreso tenemos este patio maravilloso. Vean esto. Es un cuentito de la Patagonia. Tenés ahí una sillita mecedora, si querés, para que tu abuela te teja un suéter. Y no se logra ver bien, pero allá podemos ver el agüita y un par de montañas. Por acá tenemos el ingreso. Miren este living, por favor. Tenemos acá una sala de estar, una tele enorme. Este cuadro que me gusta mucho. No sé por qué acá hay un telar enorme, inexplicable, pero queda hermoso. Y no saben el calor que hace en esta casa. Hay una estufa en cada sala, en cada cuarto, y estamos en remerita acá adentro. Por allá tenemos los 2 cuartos, más por ahí, y hay un cuarto abajo y otro cuarto para arriba. Los cuartos no son nada del otro mundo, así que imagínense 2 cuartos y 2 baños, uno abajo y uno arriba. Pero esto no es todo. Si seguimos por acá, primero, bueno, tenemos acá una planta hermosa tipo arbolito, y acá, como pueden ver, un bebito indio que está investigando todo. No podemos creer lo que se acostumbró este gato a los cambios. Lo bajamos de la camioneta y no tuvo problemas, no tuvo inconvenientes. Se acomoda a la casa, ya está oliendo, olfateando por todos lados. Ya utilizó sus piedritas, comió, un genio. Siguiendo por acá tenemos este sector maravilloso. Tenemos por aquí la cocina con esta isla preciosa, y de este lado este espacio es muy muy lindo. Miren qué bien decorada esa pared roja, ahí los vitrales y el techo todo de maderita, bien patagónico. Por acá la parrilla que en el día de hoy se va a estar estrenando. La vista desde este lugar acá con el paticito, estupendo. Una Mechi y un sillón. ¿Cómo estamos, Mechi? ¿Bien? Muy bien, súper contenta. Ya puse a lavar la ropa. Sí. Muy lavado. Miren esto, miren bien cómo, viendo que Pinta encuentra un lavarropas y ya te hace un desastre en cualquier lado. No vean la ropa interior, por favor, pero acá está toda nuestra ropa que ya se lavó en el primer lavado que hicimos, secándose. Después de 2 meses y medio viviendo en una camioneta, ¿cómo te sentís volviendo a una casita? Muy feliz y muy sorprendida con Indio. Me pone re contento que esté investigando todo. Siento que tuvo como una nueva vida, como un renacer, y eso me pone feliz. Y nosotros también, renaciendo porque dormimos cómodos, porque nos bañamos bien, porque lavamos la ropa. Cada tanto está buenísimo. Estamos en un nuevo día, es muy temprano, son las 6:30 de la mañana, así que nos hemos levantado porque hoy tenemos una excursión hermosa, que creo que es una de las excursiones más lindas del país y del mundo, una excursión que quiere hacer todo el mundo, así que estamos muy contentos por hacer. Me vine temprano a la camioneta porque lo primero que hago apenas me levanto es arrancarla, porque con el tema del frío le cuesta arrancar a veces a Tocayita, y más que ya si vieron en capítulos anteriores tuvimos problemas con la batería, que arrancó nuevamente la batería y viene sin inconvenientes ahora, pero bueno, por las dudas, a la noche antes de dormir la arrancamos y bien temprano nos levantamos y la arrancamos de vuelta. Ahora sí vamos de excursión con la familia.
Ya estamos en el lugar de embarque, acá. No nos tocó el mejor día, sinceramente. Ay no, pobre mi papá y su pareja, está lloviendo mucho. Hoy tenemos la excursión para conocer los glaciares. Estamos muy felices. Es todavía de noche, esto sale muy temprano. Y lo primero que tenemos que hacer es sacar la entrada para el Parque Nacional. Ya estamos ingresando. Ah, bueno, la belleza. Ya hemos embarcado. Te digo que el nivel de esta embarcación es estrafalaria. Creo que nunca en toda esta aventura nos hemos tomado un barco tan lujoso y tan increíble. Muy lindo, así que estamos esperando ahora que suban todos y arranca esta aventura que me tiene muy emocionado. Una de las maravillas de Argentina, la verdad que estar acá es muy lindo. A lo largo de todas las excursiones vamos a ir contando lo que estamos viendo y lo que vamos visitando, pero obviamente estamos por ver los glaciares. ¡Qué emoción! Arrancamos y el viaje ya nos está regalando el solcito que cae sobre el lago argentino, que es una maravilla. Habilitamos el mate, obviamente, y cuando empieza a salir el sol siento que todo empieza a mejorar. Arrancamos con mucha lluvia, arrancamos de noche, una ruta poco iluminada, pero bueno, se empieza a caminar todo. La embarcación obviamente cuenta con la parte interior y acá afuera para venir a sacarte fotos. La verdad que esto es realmente hermoso, miren. El color del agua y el sol que comenzó a salir a través de las montañas. Soñado, gente. Vamos a seguir tomando unos matecitos y ahora nos estamos dirigiendo a ver unos témpanos. Así que vamos a ver qué onda. Estamos en este momento navegando el lago argentino, más específicamente uno de sus brazos que se llama Boca del Infierno. Este lago es el más grande de todo el país y uno de los más grandes del mundo, llegando a una profundidad de 700 metros. Y en un ratito nos vamos a ver los témpanos de hielo. Estamos ahora en el sector de abajo de la embarcación. Podemos ver también la cantidad de espacio que hay. Acá abajo, a diferencia de arriba, tenemos 3 asientos del lado de las ventanillas y en el medio hay 4 asientos. También por acá encontramos la cafetería donde está la familia pidiéndose un submarino. La verdad que muy buena, muy buen servicio. Estamos avistando en este momento el primer témpano. Miren eso. Lo azul que es, ¿no? Comenzamos a observar más témpanos. ¡Qué maravilla! Hermoso momento para recordarles que estamos en todas las redes como @viendo_que_pinta, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos acá en YouTube, estamos por todos lados. y en este momento estamos en el Parque Nacional Los Glaciares. ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es enorme! ¡Enorme! ¡No puede ser! Estamos bien cerca y esto se ve cada vez más impresionante. Impresionante. Bueno, miren cómo se acumula toda la gente para retratar su momento. Acá podemos ver. Pero la verdad que está bastante organizado. En un momento todos se van turnando. Ahí ya nos pudimos sacar nuestra foto. Después va pasando la gente y saca la suya. La verdad que somos toda gente de bien que se va organizando. Y está muy bueno que te quedás como media hora al lado del témpano, por lo que tenés todo el tiempo del mundo para poder observarlo, sacarte tu foto. También venís y lo ves desde acá. La verdad que una hermosura. Wally tiene un pedazo de glaciar sin guantes, así que un aplauso. No sabes lo que es esto. Terrible. Pero miren qué loco, imaginen esto. Vean, estamos agarrando un pedazo de naturaleza acá. Está frío, lo voy a dejar.
Y podés recorrer el barquito por acá. Vamos a ver, toda la gente acá también sacándose fotos. Ah, bueno, vemos más témpanos por acá. En este momento estamos navegando por el canal Spegazzini para llegar hasta el glaciar Spegazzini, que es el más alto del Parque Nacional Los Glaciares. Vamos a acercarnos a tan solo 300 metros de glaciar. Y después de observar el glaciar, frenamos en un refugio para una comilona. La gente ya se va preparando para tener su fotito, acá pueden ver. Pero bueno, hay tiempo. Como vimos, cuando frena en el glaciar, va a quedarse un rato largo, así que nos podemos organizar y tenemos todas nuestras fotos. Y con ustedes el glaciar Spegazzini. Esto es algo que no se puede describir. En video, realmente seguramente no le hace justicia a lo que están viendo nuestros ojos. Es inmenso, inmenso y muy emocionante. Estar acá es un momento muy emotivo. Miren por favor esta belleza. Es demasiado emocionante estar acá. Qué pedazo de país tenemos. Una locura lo que estamos viviendo, lo que estamos conociendo. Esto es de lo más impactante que hemos visto en toda Argentina, sin dudas. Muy increíble. Hemos bajado en este momento en Bahía Los Glaciares para dirigirnos al refugio y llegó el momento de la comilona. Tengo un hambre. Tenemos hambre porque nos levantamos muy temprano, no desayunamos y aparte de ver tantas cosas, de aprender tantas cosas, te da más hambre. Y a mí me da sed también, Michi, me da un poquito de sed. Y acá de costadito, cuando venís caminando, tenés miradores porque, vean esto, allá está el glaciar Spegazzini. Se llenó con todo el refugio, pero nosotros primereamos un lugarazo. Acá estamos ya tomando un vinito, con una vista espectacular del glaciar. Totalmente satisfecho, Mercedes. Súper rico, demasiado rico. No filmamos demasiado de la cena porque estábamos disfrutando en familia, pero no saben lo rico que se come acá en el refugio. Los platos no son baratos, tienen un valor de 18.000 pesos con bebida incluida, pero realmente estaba delicioso. Yo no esperaba comer tan bien porque es un lugar muy turístico, pero la verdad nos sorprendió para bien. Así que vengan y si pueden hacer el esfuerzo, coman acá porque es re rico. Y obviamente también vale lo que pagás por estar comiendo con esta vista impresionante que tenemos por detrás. Es algo único, soñado. Son esas experiencias turísticas que no te olvidas en tu vida. Una vez que desembarcás, podés venirte al refugio donde estuvimos comiendo, pero también podés hacer unos paseos y pasear por la playa, sacarte fotos. También hay un cartel súper lindo para sacar las mejores fotos. Así que no es solo meterse en el refugio, sino también pasear por todo este lugar. Queremos agradecer y recomendar a Solo Patagonia por esta excursión, que la elegimos y la recomendamos porque es una de las más populares y entendemos por qué. Te da unas vistas increíbles, termina de una manera soñada, así que si pueden hacerlo, vale muchísimo la pena. Y hasta acá llega el video. Un video corto quizás, pero nos gusta mostrar los videos por experiencias. Este fue un día mágico para nosotros. Seguimos conociendo este país que es una maravilla. Cada día nos enamora más y nos vuelve más locos. Sin duda los glaciares es algo imperdible, algo que una vez en la vida tenés que conocer y te vas a emocionar. Nos vemos en el próximo video. Les mandamos un beso enorme y acompáñanos a ver qué pinta. Nos despedimos con el color del agua en esta playita, por favor. Una gana de que hagan 30 grados y meterme acá en shortcito y cuero.